Primero fueron los aplausos, luego el olvido y al final el disparo. La pastilla, la carta sin remitente. La época de oro del cine mexicano se sigue celebrando como un desfile de elegancia, talento y eternidad. Pero nadie quiere hablar de lo que hubo cuando se apagaron los reflectores, de los ídolos que, en silencio, eligieron cerrar el telón con sus propias manos. Algunos dejaron pistas, otros partieron sin explicación, y unos cuantos siguen siendo una pregunta sin respuesta. Él no murió por el cáncer, murió por no dejar que lo vieran caer. Pedro Armendáriz era el hombre ideal del cine mexicano, fuerte, imponente, de esos que nunca bajaban la mirada. Pero en 1963, mientras filmaba en Hollywood, le diagnosticaron un cáncer implacable. No uno cualquiera. Uno que le devoraba los huesos desde dentro, producto, dicen, de rodar en un desierto donde el gobierno estadounidense había hecho pruebas nucleares. Muchos del elenco de The Conqueror murieron igual. Él volvió a México, pero ya no como estrella, sino como un hombre que entendía que la imagen también podía doler. Internado en un hospital de Los Ángeles, pidió el alta voluntaria en la madrugada. Se encerró en su habitación con una pistola que le había regalado Miguel Aceves Mejía y no dejó carta, solo disparó, una vez, directo, sin ensayo, no dejó espacio para la compasión. Su hijo, Pedro Armendáriz Jr., lo dijo años después en voz baja. Prefirió escribir su propio final antes de que lo hiciera la enfermedad. A Lupe Vélez le gustaban los finales dramáticos, pero el suyo no fue el que soñó. Fue la primera mexicana en cruzar Hollywood con fuerza. Tenía escándalos, sí, pero también talento, presencia, coraje, decía lo que pensaba, amaba a quien quería, y eso para los años 40 era un pecado. En 1944, ya sin el brillo de sus mejores papeles, embarazada de un actor que no quiso hacerse cargo, Lupe tomó una decisión definitiva. La versión más repetida es casi poética, que se arregló el cabello, se vistió como estrella, puso flores alrededor de su cama, y se despidió del mundo como en una escena pensada para el recuerdo. Pero la verdad fue otra. Una sobredosis con barbitúricos mezclados con tequila no fue tan precisa como imaginó. El cuerpo fue hallado en el baño. Hay testigos que aseguran haber oído gritos de ayuda. La autopsia sugiere que no murió de inmediato. No fue una escena elegante. Fue desesperada. Aún así, los medios la vendieron como quería, bella hasta el final. Lo que nunca pudieron borrar fue la última frase que dejó escrita en un papel suelto sobre la mesa. No me dejen volver, no esta vez. No se le rompió el corazón, se lo arrancaron. Miroslava, con su rostro tallado como una estatua, con esa belleza que parecía un castigo, lo tenía todo, menos salida. Había huido de la guerra en Europa, llegado a México como promesa de una nueva vida, y se convirtió en una de las figuras más misteriosas del cine de oro. Pero algo se quebró en ella en silencio. En marzo de 1955, la encontraron sin vida, tendida sobre su cama, un frasco vacío a su lado. En las manos, apretada con una delicadeza extraña, una foto de Luis Miguel Dominguín, el torero que la abandonó para casarse con Lucía Bosé. La historia oficial dice que fue por amor, pero quienes la conocieron sabían que ya no se trataba solo de eso. Miroslava no solo se sentía traicionada, se sentía invisible. Había dejado 3 cartas. 2 eran despedidas. La tercera, más corta, más cruel, más real, decía: la belleza no salva, solo distrae. El fotógrafo que entró primero a su habitación se negó a volver a usar su cámara durante años. Decía que nunca había visto algo tan sereno y tan roto a la vez. Tenía una voz suave, casi tímida, como si siempre estuviera pidiendo permiso para existir. Pina Pellicer no parecía hecha para la dureza del cine, y mucho menos para la crueldad de la fama. Fue protagonista de Macario, una obra maestra. Trabajó con Marlon Brando en One-Eyed Jacks. Tenía talento, mirada profunda, sensibilidad, pero detrás de todo eso, había grietas, muchas, silenciosas. En 1964, a los 30 años, fue encontrada en su departamento. Una sobredosis de barbitúricos, muerte confirmada, pero nada explicado. Dejó varias cartas, una para su familia,
Otra para un amigo que nunca la visitó. Y una última para ella misma. No quiero que me recuerden como lo que no fui. Había empezado a escribir un diario semanas antes. Solo se encontró una hoja completa. Decía: todos me dicen que brillo, pero yo solo me siento reflejo. Nadie volvió a hablar del tema. Ni la prensa, ni los colegas. Como si todos supieran que desde hacía tiempo ya se había ido. La llamaban la tequilera, pero lo que tenía dentro era otra cosa. Lucha Reyes no solo cantaba con el estómago, cantaba con las heridas. Cada canción era una confesión disfrazada de ranchera. Tenía un carácter brutal, una risa rota y un corazón demasiado grande para un escenario tan pequeño. Sufría ataques de ansiedad, depresiones profundas. Nadie la tomaba en serio. Decían que exageraba, que era drama puro. En 1944, después de un show, pidió estar sola. Tenía una botella. Tenía pastillas. Nadie preguntó por qué las mezcló. Solo se supo que no se levantó. Oficialmente fue una sobredosis. Extraoficialmente, fue la única forma en que alguien la escuchó en silencio. En su camerino encontraron su último vestuario, perfectamente colgado, con una nota prendida en el cuello. Quiero dormir sin soñar. Años después, cuando su voz volvió a sonar en un homenaje, una cantante que la admiraba se quebró a mitad de la canción. Dijo que en ese momento sintió que alguien la miraba desde las bambalinas, y que no era aplauso lo que escuchó, era llanto. No todos saben que ella también se quebró. Rosa Carmina fue una de las reinas del cine de rumberas. Belleza arrebatadora, figura de fuego, mirada que podía incendiar una sala. Pero cuando la época cambió, también cambió el trato. Los papeles se fueron. Las llamadas cesaron. Comenzó a recibir cartas anónimas, insultos, amenazas veladas. Algunos aseguran que tuvo un amor secreto con un hombre poderoso, y que cuando ese hombre desapareció, también desaparecieron sus oportunidades. En los años 70, vivía casi recluida. Un día intentó quitarse la vida. Lo logró parcialmente. La encontraron a tiempo. La llevaron al hospital. No quiso hablar con nadie. Solo pidió un cuaderno. Lo llenó de frases inconexas, de dibujos de escenarios vacíos. Nunca volvió a actuar. Dijo en una entrevista una sola vez que el cine la había dejado morir de pie. Nunca reveló quién la rompió por dentro. Pero en su diario, la última página tenía una sola palabra escrita con lápiz: silencio. Nunca se despidió, solo desapareció. Jorge Mistral fue uno de los rostros más intensos del cine hispanoamericano. Voz grave, mirada peligrosa, presencia de leyenda. En 1972, en pleno apogeo actoral, lo encontraron sin vida en su departamento de la Ciudad de México, herida de bala en el pecho. La noticia viajó rápido, se quitó la vida. Pero no hubo nota, ni razones. Tenía contratos firmados, viajes agendados, guiones por leer. Y aún así, cerró la puerta con llave desde adentro, y se fue. Algunos amigos afirmaron que se veía extraño los días anteriores. Hablaba solo, fumaba más que de costumbre, y a veces detenía la conversación para mirar fijamente una pared como si esperara que alguien hablara desde el otro lado. Dicen que una semana antes había recibido una carta. Nunca se encontró. Lo único que quedó fue una frase que repitió en su último rodaje, fuera de libreto: algunas despedidas no necesitan testigos, y esta no los tuvo. Ella sí se despidió, pero nadie quiso escuchar. Rita Macedo fue más que actriz. Fue escritora, directora, creadora, una mente brillante atrapada en un mundo que prefería callar a las mujeres inteligentes. En los años 90, las luces ya no la buscaban. Su vida personal era un revoltijo de ausencias y memorias que pesaban. La mañana del 5 de diciembre de 1993, se sentó en su coche, en una calle de San Ángel, y se disparó en la boca. Antes, había pasado a ver a su hijo. Nadie notó nada raro. Nadie preguntó más de la cuenta. Durante horas, las noticias dijeron que había muerto de un ataque al corazón. El dolor emocional no tenía nombre, ni categoría. Más tarde se supo todo. Que sufría una depresión intensa. Que había escrito un texto días antes, inédito, donde hablaba de vivir con eco, no con voz. Ese texto se perdió, pero algunos fragmentos quedaron. Uno de ellos, escrito a mano. Quiero que me recuerden como si aún estuviera en escena, pero ya sin guión.
La bala no fue para él, pero lo alcanzó igual. Agustín de Anda era joven, apuesto, heredero de una leyenda del cine mexicano. Ya había trabajado con los grandes, su apellido abría puertas, y su nombre comenzaba a tener brillo propio. Tenía 27 años, estaba enamorado. Su novia era Ana Berta Lepe, actriz reconocida, reina de belleza, también figura en ascenso. La noche del 29 de mayo de 1960 fueron juntos a un cabaret donde ella se presentaba. Todo era rutina, hasta que su padre, Guillermo Lepe, apareció. Dicen que discutieron, que Guillermo no aprobaba la relación, que hubo palabras fuertes, empujones, ruido. En cuestión de segundos, todo cambió. Un disparo, un cuerpo en las escaleras. Sangre en los zapatos de una generación dorada. Agustín murió ahí mismo. Ana Berta se desplomó al lado. Guillermo fue detenido, pero el caso se cubrió de silencio institucional. No fue crimen político, ni ajuste de cuentas. Fue una tragedia doméstica, incómoda para los medios, vergonzosa para el gremio. Desde entonces, nadie volvió a hablar muy alto del tema. Solo se sabe que Ana Berta Lepe se retiró por años, y que nunca volvió a mirar una escalera sin temblar. Judith no murió un día. Murió cada vez que alguien dejó de aplaudirle. Fue vedette, actriz, bailarina, una de esas presencias que hacían temblar la lente de la cámara. En los años 70, su nombre estaba en marquesinas. Su figura era ícono, su presencia era deseada, pero el tiempo pasa. Las luces se apagan, las llamadas no vuelven, y nadie enseña a las estrellas a vivir sin brillo. A los 53 años, en la estación División del Norte del Metro de la Ciudad de México, Judith se arrojó a las vías. Llevaba poco en la bolsa, un billete doblado, su credencial de la ANDA y una foto vieja. La reconocieron por la credencial. El cuerpo quedó ahí por horas. No hubo comunicado oficial. Ningún canal quiso cubrirlo. Demasiado incómodo, demasiado real. Una amiga cercana dijo que Judith siempre tenía miedo de volverse invisible, que un día le confesó que prefería irse por voluntad antes de que la borraran por completo. Y lo hizo, con la única certeza de que nadie más la iba a llamar. En las películas de la época de oro, los héroes siempre tenían un final digno, pero la vida real no se filma dos veces. Y ahora que los escuchaste, ¿crees que se fueron por decisión propia? ¿O fue el sistema, la industria, el abandono, lo que los empujó? Te leo en los comentarios, pero con respeto, porque lo que acabas de ver son los últimos actos de quienes ya no pueden contar su versión.